como un profesional, dedicación como, o sea, más que muchos profesionales, pero no le puedo llamar profesional porque no vivía de ello. Yo acogía las piedras, trataba de levantarlas y de ahí arrancó un camino. Arri, piedra, jaso, levantar, cómo algo tan simple es capaz de condicionar la vida de tanta gente. Bienvenidos de nuevo a Funafuti 360. Hoy estamos en Leitza, una localidad de la Comunidad Foral de Navarra, a unos 50 kilómetros más o menos de la capital, que es Pamplona, y hemos venido a ver uno de los deportes más antiguos de España. La localidad de Leitza tiene unos 3.000 habitantes aproximadamente, y un dato que es muy interesante es que es un pueblo que tiene más de 1000 años de historia, es decir, se han encontrado escritos de comienzos del siglo XI. Ubicado entre montañas, Leitza destaca por la fusión de naturaleza, casas blancas y suelos empedrados. Tierra de deportistas como Mikel Nieve o de familias como los Bengoechea o Perurena. Una curiosidad que tiene Leitza es que aquí se grabó Ocho apellidos vascos, que es la película española más taquillera de la historia. Y bueno, este frontón es uno de los sitios más icónicos. El deporte que vamos a grabar hoy es un deporte que se considera un deporte vasco, si bien es cierto que nos encontramos en Navarra. Lo que pasa es que hay que hacer una matización que no quiero que tenga ningún tipo de connotación política, simplemente es explicativo. Para ello vamos a hablar del término o de la región Euskal Herria, que es una región vasca que comprende 7 territorios, 3 en Francia, 3 en lo que sería el País Vasco y también se considera Navarra. De ahí que si bien estemos en Navarra, se trata de un deporte vasco. Y esto es muy importante matizarlo para poder entender lo que es el vídeo. Bueno, pues el deporte que hoy hemos venido a grabar es el de levantamiento de piedras, que precisamente aquí en el Valle de Leizarán es donde más se practica, o uno de los sitios que más se practica este deporte. Es un deporte individual en el que una persona se suele enfrentar a otra, es decir, un 1 versus 1, y consiste en levantar el mayor número de veces una piedra. Además de competiciones individuales 1 versus 1, también encontramos momentos en los que el levantador intenta hacer como una marca personal, ¿no? Levantando la piedra más pesada, que más adelante explicaremos cuál es el récord y qué kilogramos tienen esas piedras. El deporte nace en las canteras de piedras. Realmente lo que ocurría es que el cantero cincelaba la piedra y lo que tenían que hacer los trabajadores era transportarla. No tenía sentido el arrastrarla o tirarla, por lo que se tenía que transportar a pulso. A partir de ahí se empezó a crear lo que sería el deporte. El uso de la piedra, tal vez desde la época en que se construyeron dólmenes, en todo caso el manejo de ella por los canteros, artífices de fachadas blasonadas, puentes o palacios, dio origen a pruebas de fuerza, de levantamiento de piedra, como la de estos atletas que hoy día exhiben su potencia en las fiestas populares, manejando piedras cilíndricas, cúbicas o esféricas de más de 100 kilos. Así pues, lo que al principio comenzaría como una apuesta, digamos, se formalizaría a principios del siglo XX en lo que ya sería una reglamentación, con piedras de granito denso. Este que vemos es Teodoro Irazusta, del caserío Usateguieta de Oyarzun, que ha levantado con la piedra cilíndrica 25.600 kilos en 27 minutos. Con esta reglamentación lo que se distinguirían serían 4 grandes formas sobre las que basaría todo el deporte. Estas piedras serían cilíndrica, cúbica, esférica y con forma de paralelepípedo rectángulo. Esta nueva dimensión de levantamiento de piedras fue posible gracias a Víctor Zabala, conocido como Arteondo, el cual profesionalizó el deporte, fijando sus normas y pesos clásicos. Arteondo tuvo una vida deportiva muy dilatada, desde comienzos del siglo XX hasta 1945, teniendo una gran rivalidad con Aritza.
Tras ellos llegarían otros grandes levantadores como Soarte, Aguerre I, Manterola o Endañeta, que elevarían el nivel competitivo. Sin embargo, a partir de los 70 emergería la figura de Iñaki Perurena, el cual destrozó todos los récords y llevó el deporte a otra dimensión, dándole visibilidad internacional y convirtiéndose en el mejor levantador de piedras de la historia. Tras él, Saralegui y el hijo de Iñaki, Ignacio, continuarían hasta ahora. Aquí, en la zona donde vivo, donde nací, la tradición era el corte de troncos, o la pelota, otras actividades, pero no tanto para la piedra. Pero viví una niñez con mi abuelo que me contaba historias que me fascinaban, de esa fuerza que hacía falta en el trabajo, de ese afán de la gente, a que yo tengo la pareja de bueyes más fuerte, esa fuerza, esa admiración por la fuerza, ¿no? Y aquello caló en mí, pero para entonces yo acogía las piedras, trataba de levantarlas y de ahí arrancó un camino. Que en nuestra casa todos los días pasamos por entre las piedras. Yo tengo el bajo de la casa, tenemos ahí el sitio donde se entrena y por allí pasa la familia. Y cuando yo levantaba la piedra, los hijos estaban medio jugando, saltando de encima de una piedra a otra. En el gimnasio uno se colgaba de las espalderas y tal. Y yo, pues de alguna manera, ¿queréis probar con esto y tal? Pero Ignacio fue el que más fue con la piedra y el que físicamente también pues tenía más condición, ¿no?, para hacerlo. Yo, pues a un niño, pues, le marco un camino. Yo trato de hacer las cosas lo mejor que yo creo que se deberían de hacer. Que haya acertado o no haya acertado, eso es otra cosa. Eso se podía analizar luego. Pero yo, en mi momento, pues traté de indicarle un camino, más o menos por su estructura física, que no es quizás la adecuada para un levantador, y por ejemplo con algún tipo de piedra. Si lo hubiese puesto a levantar, pues lo habría estropeado, lo habría desahuciado. ¿Por qué? Porque con ese ángulo de inclinarse, por ejemplo, para levantar una piedra cúbica en varias alzadas, esa estructura se habría estropeado, ¿no? Por eso yo le aconsejé y le puse un camino de hacer alzada única con piedras grandes y demás. Y bueno, luego él, hoy en día vivimos una época distinta a la de antes. Tú por internet puedes ver entrenamientos, pues hablas con otros levantadores, a lo mejor, hombre, pues si mi padre me decía de esta manera y otro me ha dicho de otra, voy a probar. Y me acuerdo de una vez que un día estaba haciendo un entrenamiento y le digo, ¿qué te pasa en los riñones? Y no, es que he estado con otro levantador que me ha dicho que hago la barra de una manera determinada y tal, ¿no? Y a lo mejor un ángulo de trabajo para una persona puede ir bien, pero para otro no. Hay que ir mirando y buscar cada uno su camino. A 3 kilómetros de Leiza se encuentra el Museo Peruari, un museo que han hecho tanto Ignacio como Iñaki con sus propias manos durante más de 20 años, dedicado principalmente al levantamiento de piedras, pero también encontramos otros deportes tradicionales vascos y un camino por alrededor del monte en el que explica un poco toda la historia vasca. En un principio no se pensaba en un museo, en una figura de un levantador. ¿Por qué no hacemos algo que refleje una etapa de una vida en nuestra casa? Y luego es el caminar, es como una cuerda que vas tirando del hilo y te salen las cosas, ¿no? Y ya os he dicho, a raíz de ese arco de piedra que se trajo, se empieza con las visitas. Empezamos a hacer la figura del levantador, Ignacio y los dos, y me viene el gerente de las Icastolas de Navarra, y joder, pues, oye, cosas así nos interesaría para contar a los niños la historia de nuestros deportes y tal, ¿no? Y igual hay algo que te anima y demás, y en eso.
Además de las competiciones, también se han establecido récords en los levantamientos de piedras. Precisamente aquí se pueden ver las marcas en las que, por ejemplo, levantar una piedra, el récord máximo lo tiene Saralegui con 329 kilos, una piedra de 329 kilos, y Iñaki, el padre, tiene de 320 e Ignacio de 308 kilos. Por ejemplo, el récord de levantamiento a una sola mano lo tiene el padre Iñaki con 267 kilos. Para mí el récord que es más impresionante es el que realizó Iñaki, que fue levantar una piedra cilíndrica de 100 kilos durante 9 horas, 9 minutos y 39 segundos, consiguiendo 1700 levantamientos, que son los programas que tiene la serie de televisión en la que él es uno de los actores principales. Bueno, una de las cosas que podemos encontrar que a mí me están fascinando son las diferentes piedras con las diferentes formas que ha ido levantando Iñaki a lo largo de toda su carrera, ¿no? Tenemos desde 267, la de 250, la de 300 kilos, 314 y aquí tenemos la de 320 kilos, que fue el récord que estableció durante muchos años y es su mayor marca. Es muy interesante ver que hay diferentes formas. Tienes la esférica, la cilíndrica, la paralelepípeda. También, evidentemente, Ignacio tiene marcas estratosféricas y precisamente con esta de aquí logró levantar 300 kilos en el año 2013, como se ve aquí en la fotografía. Brutal. Un factor que podría decir, que yo en un momento llegué a salir de esa línea de aquí, de las apuestas, de dedicarme a hacer intento de récord a una alzada única. Ten en cuenta que yo en un momento levantaba con una mano una piedra de 255 kilos, en un día que se me hizo a mí un homenaje en el pueblo, y el peso máximo levantado por el resto de levantadores era 250 con las dos. Llamaba la atención. Luego el hecho de que fuese y levantase 300 kilos. El hecho que de los 301 los levantase en París, como que salía del ámbito de la piedra y tal, ¿no? Y luego pues aquello fue pues el hecho de que me llamasen en Madrid a las entrevistas y yo acudía y llamaba la atención, ¿no? Y eso es como ocurre la primera vez, ¿no? Cualquier cosa que nos pasa en nuestra vida, la primera vez es la que nos marca un poquito y quizás fue aquella época por eso, ¿no? Pero aquella época pasó. Y sería su hijo Ignacio el que continuaría esta tradición vasca, que según nos contó Iñaki, se remonta a la época de Felipe II y la construcción del Escorial. Mi padre, en el garaje de casa, todo alrededor lleno de piedras, yo jugaba entre piedras y alguna prueba ya con antelación, que mi madre me hizo un ropaje de levantamiento con 4 años y la primera vez que salí a la plaza con 5 años, a la plaza de fiestas del pueblo, era pues, a ver, digamos la estampa. 5 añitos, un tronco que tenía la forma de piedra cilíndrica, 11 kilos y pues la técnica de levantar un poquito. Luego ya con 10 años ya sí empecé a entrenar pesas y ya más seguido. A ver, no es talento o no talento, a ver, de alguna manera son como metas, una vez llegar a las 2 cifras, que cuando de niño los 100 kilos, me acuerdo, los 100 kilos eran 100 kilos, bueno, ya has pasado esto, ahora la siguiente, el bloque fue 200. Ya una vez que llegas a 200 ya es cifra, ¿no? Llegué a levantar 200 con 16 años, yo 210 levanté con 16, y la siguiente, digamos, 250. Ya 250 en toda la historia de levantamiento, tampoco somos demasiados los que hemos conseguido levantar, y yo creo que hay, ¿no? Muy joven ya levanté 200, 250, venía yo muy alto, muy delgado, y ya con 200, o sea, con 17 llegué a 240. Poca gente, cada vez menos gente ha conseguido esta cifra y ahí ya con una mano luego 200 también es cifra bonita. Yo con los 300 con 29 años, pero sí hice un intento con antelación más joven que me cayó, o sea, al nivelar la piedra en el hombro se resbaló para atrás y ahí fue un poquito, luego le cogí como miedo y la nivelación pues luego un poco justa y los últimos intentos con 33, 34 años llegué a la 308 y demás.
La zona, digamos, que más sufre la zona lumbar, una faja larga, que a la vez, por ejemplo, en las alzadas al máximo, por encima de la faja esta negra que se enrollamos dándonos vueltas, se pone un cinto de cuero para darle todavía más rigidez, y luego el peto, el chaleco, las aristas de la piedra, pues por la zona donde pasan puede hacer heridas, entonces es protección. Y luego muslos también, una rectangular cuando estás trayendo, pues la arista, el canto de la piedra, pues entra en el muslo, ahí se pone una protección. Y se incluye también la resina de pino, la resina que sale de pino en líquido, cuando solidifica, se le da en los cantos donde toca el ropaje, al romper se hace esta zona blanquecina y contacto con el ropaje es adherencia, ¿no? Esa está permitido. Luego materiales, por ejemplo, pues con la piedra se utiliza la piedra lo más densa posible, la densidad de la piedra que es el granito, el negro Zimbabue, la más densa, pero también está permitido una incrustación de plomo, un núcleo de plomo, porque si no, pues una piedra así vale un dineral y cada intento si hay que hacer una nueva es inasumible. 4 fases, la tercera se reparte, digamos, como en fases también, es traer del suelo a la cintura, cambio de manos, giro sobre el abdomen, te flexionas hacia atrás, que es una postura antinatural, y luego la tercera fase son los golpes para trasladar de cintura a pecho. Ahí es, pues imagínate, con 300 y pico kilos, más los 140 que tenía yo entonces, pues ese resorte de pierna, y si hay una pérdida de equilibrio, pues hay momentos que todo el peso está sobre una pierna, es muy lesivo la fase de los golpes. Yo lo dosifiqué en 3, le das 3 golpes, y luego ya la cuarta fase es la nivelación sobre el hombro. Levantadores, las lesiones son hernias discales, protusiones, zona lumbar y rodillas. Por la postura es antinatural y luego el salto, el impacto. Claro, tú puedes tener un potencial impresionante en tus piernas, pero a lo mejor los lumbares te fallan. O a la inversa. Yo he sufrido mucho de los riñones, y lo podría decir mi mujer perfectamente, lo sabe. Empecé con Maiscolari, con la piedra. No sé si entrenaba debidamente. Yo tengo una pena también, que cuando estuve levantando las piedras más grandes, aquí tuve un montón de ganado y no le dediqué suficiente tiempo al deporte. Porque claro, trabajaba la piedra, la televisión, andaba a barullo, no pudiendo llegar, no podía entrenar debidamente, ¿no? Pero claro, según tu estructura física, tienes que hacer tu entrenamiento. Una pauta, por ejemplo, de un entrenamiento para una persona puede ir muy bien y para otra no. Y eso, pues hay el tiempo, aprender a caerte, a darte de cuenta que esto no me funciona, y tienes que ir así, ¿no? Y yo, después de muchos años de andar con la piedra, digo, pues, ¿habría sabido hacer las cosas? ¿O lo habría hecho bien o mal? ¿O cómo tendría que haberlas hecho? En fin. Yo, por ejemplo, los últimos intentos, si quieres que sea oficial, tienes que organizar un festival. No vale hacerlo en casa, digamos, se hace en público, se contratan los jueces hacen un acta de las medidas de la piedra, tienen que darte la alzada por válida, pesan ellos mismos la piedra en una báscula que ya ha pasado revisiones cada X tiempo, y acto seguido, cuando se da la alzada por válida, el juez ya se queda contigo, viene un control antidopaje que los análisis se hacen en Barcelona, como un deporte moderno cualquiera. Y eso es lo que sigue si quieres hacer un récord homologado oficial. Bueno, ahora Ignacio se va a preparar para levantar la piedra de 200 kilos, la rectangular, así que vamos a verlo.
El futuro del levantamiento de piedras, incluso deportes rurales, casi todos, digamos que hay años bastante buenos hablando de la parte de la participación, porque el mundo de CrossFit Fitness, hay muchos jóvenes que del mundo del gimnasio están probando levantamiento de piedras, corte de troncos, socatira, corte de tronco con tronzadera, distintas modalidades de deporte rural. Tenemos ahora unos años bastante asegurados porque hay participación de gente joven. Yo todavía levanto una piedrita en un monólogo que tengo preparado, y en los últimos años hice unas exhibiciones cuando mi cuerpo ya estaba un poquito castigado, ¿no? No es fácil dejar un mundo que ha estado tantos años, y igual posiblemente tenía que haber dejado antes los levantamientos en demostraciones. Inculcarle yo pues a mis hijas, ha cumplido 10 años la mayor, 5 la pequeña, y yo siempre digo, yo no le voy a obligar. Entonces le tiene que nacer a ella esa afición, porque si le obligo yo, le hago un chaleco y una piedra, intentaré hacerle la más bonita del mundo, pero en el momento que me lo diga ella, porque si empieza porque le he obligado yo, el camino es muy corto, lo va a dejar enseguida. Entonces, si le nace el gusanillo, pues va a tener ahí un consejero que va a estar guay, pero es lo que es. Antes de nacer lo decía, o sea, por mucho que yo le obligue, que sí, que probará y algún día pues lo pasaremos muy bien en demostraciones, pero luego, joder, prefiero quedarme con las amigas, esto, lo otro, y le tiene que nacer a ella. Hasta aquí el vídeo. Agradecer a la familia perurena, tanto a Iñaki como a Ignacio, por habernos podido atender durante este vídeo, y dejamos sus contactos en la cajita de descripción, al igual que en nuestras redes sociales, que nos podéis seguir tanto en Instagram, en TikTok como en Facebook, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.